Cuando quieras, Félix. Muy bien, gracias Andrea y bueno, pues gracias a todos por el en nombre de Bafiero, en primer lugar, y en el mío propio, pues por el interés mostrado en esta webinar, ¿no? Bueno, intentaré ser lo más claro posible y hacer de esta webinar pues lo menos soporífera posible en una materia, desde luego, compleja y áspera, ¿no? Máxime en la situación que estamos padeciendo en las últimas semanas, ¿no? Bueno, he estructurado pues esta ponencia en tres partes fundamentalmente, ¿no? Una, ver cuál es el régimen legal de las concesiones, ¿no? Dentro de la normativa general que viene dada por la Ley 9/2017, la Ley de Contratos del Sector Público. Y luego, pues, analizada esa parte general, pues ver cómo se regula en la normativa especial aprobada en las últimas semanas como consecuencia del COVID-19, fundamentalmente, pues eso, con los reales decretos que se han aprobado. Y luego, por último lugar, pues ver las consecuencias pues, económicas y contractuales que puede tener, a que puede dar lugar esta situación, ¿no? Hago una pequeña pues, introducción señalando pues bueno, que dentro de este marco pues de excepcionalidad, ¿no? Que estamos padeciendo, pues sí que es necesario que por parte del contratista adjudicatario, ya sea de contrato de obras, de servicios, de suministros, pero en este caso de contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, pues que debe ser proactivo, ¿no? Es decir, no se va a encontrar con una revisión de oficio por parte del órgano de contratación de esas condiciones económicas del contrato, sino que se debe articular y se articula pues, un procedimiento para que haya lugar a ello, ¿no? Como consecuencia de lo que estamos viviendo en las últimas semanas, pues nos podemos encontrar con una concesión administrativa que, si bien no ha sido paralizada o suspendida automáticamente y ope legis por el Real Decreto el 463, pues sí se puede ver en una situación económicamente y financieramente muy difícil como consecuencia del resto de medidas adoptadas por el Gobierno. Es decir, la actividad permanece operativa, vigente, y los equipamientos, dotaciones, instalaciones abiertas, pero sin actividad. Es decir, como consecuencia de la limitación de movimientos y como consecuencia del cese de las actividades, de muchas actividades y del confinamiento al final de todos los ciudadanos en casa, pues se puede ver abocada a una situación pues excepcional y desde luego pues peligrosa económicamente hablando, ¿no? Son 5 los hitos o normas esenciales que en esta materia pues nos afectan, que son los reales decretos, el 463, que fue el que se declaró el estado de alarma, muy importante el Real Decreto Ley 820, en cuyo artículo 34 pues, se introducen una serie de medidas en materia de contratación pública, también en materia de concesiones en el artículo 34.4. El Real Decreto Ley, el 10/20, donde exclusivamente lo que se hace es establecer ahí pues, un régimen transitorio y temporal exclusivamente para los trabajadores por cuenta ajena que prestaran sus servicios en las empresas que se consideraron como no esenciales, ¿no? Luego el Real Decreto Ley 11/20 y modificó algunos extremos del artículo 34, en nada afectó a las concesiones administrativas y, por supuesto, la Ley de Contratos del Sector Público, la 9/2017, y el resto de normativa pues especial vinculada a las concesiones, sobre todo en temas de autopistas, obras hidráulicas, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta introducción, vamos a ver, aquí tenemos una norma general, como he dicho, que es la Ley de Contratos del Sector Público, y como la propia Abogacía del Estado pues, ha señalado en sus informes, los reales decretos ley que se han aprobado en las últimas semanas constituyen norma especial, ¿vale? Con lo cual hay que estar a esta norma especial, acudir a la Ley de Contratos del Sector Público en todo aquello no regulado en la normativa especial y siempre y cuando no la contradiga, ¿no? También anticipo que a mi juicio, es una opinión mía, echo de menos un poco pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, ¿no? Realmente se ha pronunciado, yo solo recuerdo un informe y nada tiene que ver sobre esta materia. Sí ha sido un poco más activa o proactiva la Abogacía del Estado, si bien, vistos los informes, la verdad que son bastante negativos, muy negativos, ¿no? De cara a plantear una reclamación de reequilibrio económico del contrato, como explicaré a continuación, ¿no? Por tanto, como señalo, pues bueno, creo que los empresarios, los contratistas, concesionarios, pues deben ser proactivos y velar por sus intereses, evidentemente, y plantear en su caso esa reclamación.
Evidentemente, pues habrá que analizar caso a caso. No se puede dar una fórmula mágica ni una fórmula generalizada para todos los contratos concesionales. Habrá que analizar cada contrato, cada concesión y ver cuál ha sido la incidencia que esta situación excepcional imprevisible, ¿no? Pues puede tener en los contratos concesionales, ¿no? Como os he comentado, empiezo en primer lugar pues, analizando cuál es el régimen general, ¿no?, del reequilibrio económico del contrato conforme a la ley de contratos del sector público, ¿no? En este sentido, la nueva ley de contratos del sector público se introdujo diferentes modificaciones, además bastante relevantes, respecto del texto refundido de la ley de contratos, de la 3/2001, ¿no? Si bien entiendo que en lo que aquí nos atañe, las soluciones que se pueden dar perfectamente son encajables para los contratos que se puedan incardinar tanto en un texto legal como en el otro, ¿no? ¿Cuál es la nota características que tiene el contrato de concesión frente al resto? Pues fundamentalmente que el concesionario lo que hace es una explotación, lo que va a llevar a cabo su prestación pues va a consistir en una explotación de la obra, una explotación del servicio, pues a cambio de una remuneración vía tarifas o precio, ¿no? Generalmente, y esto es fundamental a estos efectos, es que son contratos pues, de larga duración, pues conllevan inversiones muy importantes, en el que el factor tiempo pues, es muy relevante, ¿no? Y son muy relevantes sobre todo las circunstancias en base a las cuales se formalizaron esos contratos frente a las que se pueden dar durante el periodo de duración de ese contrato. Podemos presentar una oferta que nos adjudique en un contrato con una situación socioeconómica determinada y transcurridos unos años, pues esas situaciones cambian, ¿no? Ahí es donde entra el riesgo operacional, que en el ámbito del derecho de contratación, en la contratación pública y en las concesiones, se traslada sobre el concesionario, ¿vale? Ahora bien, como explicaré después, ese principio de riesgo y ventura, ese riesgo operacional del contratista, pues también tiene sus límites, ¿no? No tiene por qué asumirlo absolutamente todo, ¿no? Como parece interpretarse de los informes de la abogacía del Estado, ¿no? Sino que todo esto, pues durante todos estos años, pues evidentemente, tanto juntas consultivas como el Tribunal Supremo, pues se ha ido pronunciando y matizando, ¿no?, ese principio de riesgo y ventura y ese riesgo y el alcance de ese riesgo operacional. Como he señalado, bueno, ese principio de riesgo y ventura, como señalo, pues tiene unos límites. Hay que partir de una regla básica, ¿no?, que es la regla de la inmutabilidad de los contratos, ¿no?, que es lo que se conoce con el latinajo, ¿no?, del pacta sunt servanda, es decir, estar a lo pactado, ¿vale? Por lo tanto, prevalece el principio de conservación de los contratos. Sin embargo, ese principio de inmutabilidad pues cede, ¿no?, o debe ceder cuando se dan determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, ¿no? Con esto, vamos a ver, con esa regla o esa excepción a la regla general, pues se protegen diferentes ámbitos, ¿no? En primer lugar, se protege el interés general que se puede ver perjudicado, ¿no? Si imaginemos pues, una concesión administrativa en la que, por circunstancias imprevisibles, como puede suceder ahora, no se ajustan o no se revisan ese contrato y el régimen económico de ese contrato, pues nos podemos ver abocados por ejemplo, pues a un concurso de acreedores del concesionario, a un rescate, a un secuestro de la concesión por parte de la administración, con el consiguiente perjuicio que eso conlleva, no solamente para el concesionario, sino también para las propias arcas públicas, que desde luego pues están bastante mermadas, ¿no? Esta excepción a la regla general de la conservación de los contratos, es decir, la posibilidad de su revisión, de lo pactado, supone trasladar al ámbito administrativo pues, un principio, otro latinajo, ¿no?, del ámbito del derecho privado, ¿no?, que es el que se conoce como la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Regla pues, que se debe aplicar, regla que se viene aplicando por parte de los tribunales pues, de una forma muy restrictiva, ¿vale? O sea, no solamente para supuestos muy excepcionales en contratos pues eso, de larga duración, contratos de tracto sucesivo también, cuando se produce una alteración sustancial de las circunstancias respecto de las que se pactaron, de las que existentes cuando se formalizó ese contrato y las prestaciones de las partes respecto de las que nos podemos encontrar ahora, ¿no? Circunstancias que pueden alterar pues, ese equilibrio económico del contrato y que puede dar lugar
pues a su revisión, ¿no? Nuestros tribunales que han señalado, pues bien señalado históricamente, pues que los contratos, las prestaciones de las partes, o sea, debe haber una equivalencia, ¿no? en las prestaciones de las partes, ¿vale? Y esa equivalencia se consigue, bueno, pues manteniendo el equilibrio económico-financiero de ese contrato, ¿vale? ¿Qué nos habilita para la posibilidad, ¿no? Que nos permite revisar ese contrato? Pues la concurrencia, como he dicho antes, de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que incidan en la economía del contrato. Aquí estamos hablando también ya de conceptos jurídicos que son muy indeterminados, ¿vale? Estamos hablando de circunstancias sobrevenidas, imprevisibles, ¿no? Una pandemia, pues bueno, yo creo que todos podemos comprender que es una circunstancia sobrevenida y desde luego imprevisible, ¿no? Pero veremos después también que se precisa otros requisitos, ¿no? Como una excesiva onerosidad, ¿vale? En las prestaciones del concesionario, ¿no? Esa excesiva onerosidad, evidentemente, ya que no tendrá que determinar, por supuesto, en primer lugar, el órgano de contratación, pero posiblemente nos diga que no se da esa excesiva onerosidad y, por lo tanto, pues tendrá que ser al final, como siempre, los tribunales los que determinen el alcance de estos conceptos tan indeterminados, ¿no? La ley de contratos del sector público establece las causas, ¿no? Que pueden dar lugar a ese reequilibrio económico del contrato, ¿vale? A mi juicio, claro, se trata de dos causas o dos supuestos que necesariamente, obligatoriamente van a dar lugar a esa revisión del contrato, a ese reequilibrio, ¿vale? Lo cual no significa que sean supuestos números clausus, o sea, tasados, que no pueda haber otros que puedan dar lugar a ese reequilibrio. Yo entiendo que estos dos son los que obligatoria y necesariamente pueden dar lugar o deben dar lugar a la revisión del contrato. En primer lugar, cuando la administración pues, efectúa un modificado, cuando existe un modificado del contrato, ya sea de la obra, de la explotación de la obra o ya sea de la explotación del servicio. O bien por actuaciones del órgano de contratación que impongan o implementen en la estructura del contrato pues, obligaciones pues, más onerosas para el contratista, para el concesionario, de tal manera que se rompa esa economía del contrato. Ninguna de las dos, a mi juicio, las podemos encajar en el supuesto del que estamos hablando ahora, ¿no? de la pandemia o de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, ¿no? Ni estamos ante un modificado de obra, ni ante un modificado del servicio, ni tampoco estamos ante el factum principis, ¿no? Que se conoce, es decir, tampoco el órgano de contratación implementa o introduce obligaciones al contratista, sino que estamos ante una situación sobrevenida, imprevisible, que va a provocar como consecuencia, no solo de la pandemia, sino de las medidas adoptadas por el gobierno, pues puede llegar a provocar la ruptura económica de ese contrato. Aquí os destaco un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, es el informe el 24-2013, que lo destaco y me apoyo mucho en esta ponencia y en mis notas, ¿no? En este informe por su claridad, ¿no? Que algo que últimamente pues parece, sobre todo con la normativa que están aprobando últimamente, pues la técnica legislativa, que es bastante confusa y desde luego está dando lugar a muchísima conflictividad, pues bueno, destaco este informe por su claridad y por su precisión, ¿no? Y que hace un análisis, ¿no? De un poco de un análisis de cuándo procede, ¿no? de qué es, ¿no? Conceptualmente, qué consiste ese reequilibrio económico del contrato, de cuándo procede y en qué supuestos puede darse, ¿no? La Junta Consultiva pues, dice lo mismo que os he comentado, lo que os he comentado anteriormente, es decir, que los supuestos que establece la ley de contratos del sector público, y evidentemente se estaba refiriendo al texto refundido anterior, pero es perfectamente extrapolable a los supuestos que recoge el texto vigente, la ley de contratos vigente, no es un numerus clausus, no son supuestos tasados. Existen otras normas, otros principios generales del derecho y otras circunstancias que pueden dar lugar a esa revisión. También el Consejo de Estado, en diferentes informes, en concreto pues aquí destaco el que emitió en su dictamen al anteproyecto de ley que dio lugar después a la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, pues también puso sus reparos al texto normativo señalando que no se podía señalar pues, unos supuestos tasados y exclusivos que solamente esos dieran lugar a la revisión y a la reestructuración económico-financiera del contrato, ¿no? Como resalta la Junta Consultiva, las normas pues, se deben interpretar, como establece el artículo 3 de nuestro Código Civil, pues, atendiendo a su finalidad, a su espíritu y de una forma teleológica, ¿no? Destacar también que una cosa es el supuesto en el que estamos hablando ahora mismo es cuando concurra, pues, acontece cuando
cuando tenga lugar una circunstancia pues imprevisible y que haga excesivamente oneroso el contrato, ¿no? Las prestaciones para una de las partes. Aquí no se recogen, o esto no daría lugar a un reequilibrio económico del contrato, aquellos supuestos en los que lo que se produzca es el incumplimiento de las previsiones iniciales del contrato. Es decir, en un contrato concesional, o sea, de obra, de explotación de obra, de explotación de servicios, parten de un estudio de viabilidad previo como acto preparatorio de ese contrato que elabora la propia administración, después de un plan económico-financiero que realiza pues, su propio contratista y que lo que atiende es eso, a las circunstancias económicas y sociales en un momento determinado. Y ahí se hace pues, una previsión de ingresos, de gastos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva pues, un estudio económico financiero, ¿no? Ahora bien, si lo que se produce es una merma de los ingresos como consecuencia de que no se cumplen esas previsiones, sí que concurran circunstancias excepcionales que coadyuven a que no se alcancen esos objetivos o esos rendimientos, pues eso no dará lugar al reequilibrio económico del contrato. Aquí hubo una sentencia muy famosa a propósito de las radiales en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el Tribunal Supremo pues, específicamente pues, dictaminó eso, ¿no? Ni el texto refundido ni nuestra ley de contratos pues, hacen referencia al concepto que es básico a estos efectos, que es el concepto de riesgo imprevisible, ¿eh? No lo recoge como una causa que permita acudir pues, a la figura del restablecimiento económico del contrato. Si bien es algo, es un concepto que sí se viene utilizando por nuestros tribunales. Hay hago referencia pues, a varias sentencias del Tribunal Supremo, entre muchas otras, en las que expresamente se admite esa posibilidad y se recoge esa posibilidad como causa para revisar ese equilibrio, esas condiciones económicas del contrato, y donde se hace referencia a que se debe concurrir esa circunstancia imprevisible y que el contrato o las prestaciones de las partes o del concesionario se conviertan en excesivamente onerosas. Bueno, me repito, reitero lo comentado anteriormente, que son conceptos indeterminados que serán los tribunales quienes determinen cuando concurren. Para ello, su contratista, cuando formule o realice su reclamación, pues deberá aportar el correspondiente informe pericial, técnico-económico, financiero, pues que dé soporte a su reclamación y en donde acredite esos extremos, ¿no? Esos requisitos pues, necesarios para que proceda esa reclamación, ¿no? Esto lo que hemos hablado, lo que os he comentado hasta ahora en cuanto al régimen general, ¿no? A continuación, pues, bueno, vamos a analizar pues, brevemente la incidencia que los decretos, los reales decretos y las medidas adoptadas por el Gobierno y la actual situación pues puede provocar o qué incidencia tiene en el régimen económico del contrato concesional, ¿vale? Como he señalado antes, y así lo señalan los informes, los dictámenes de la Abogacía del Estado, estos reales decretos, fundamentalmente el artículo 34 del Real Decreto Ley 820, es norma especial y se aplica con preferencia respecto de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Ahora bien, como señalé también anteriormente, si analizamos la exposición de motivos de este Real Decreto Ley, se compadece y lo que busca, los objetivos que persigue, a mi juicio, compadecen muy mal, ¿no? Y muy mal después con las medidas que adopta, ¿vale? En esa exposición de motivos, pues hace referencia a que uno de los objetivos son pues, evitar los efectos negativos que esta situación, que esta pandemia, pues puede producir en el empleo y en la viabilidad empresarial, ¿vale? O que evitar que tenga un impacto estructural negativo en el tejido productivo, ¿vale? Sin embargo, si acudimos después a las medidas que han adoptado, sobre todo a la interpretación que se está dando de las mismas por parte de la Abogacía del Estado, pues yo entiendo que nada más lejos de la realidad, ¿eh? Como veremos a continuación. Y es que por parte del artículo 34, en apartado 4, donde regula el régimen de las concesiones, ¿no? La incidencia o las medidas adoptadas en materia de concesiones administrativas, incluye una coletilla final del todo donde establece que esa reclamación, o será el órgano de contratación, el que determine, una vez que el contratista ha formulado la reclamación solicitando el reequilibrio económico del contrato, pues será el órgano de contratación el que determine si se da el requisito fundamental de que sea imposible la ejecución de ese contrato, ¿vale? Y la Abogacía del Estado, en sus informes o dictámenes de 1 y 2 de abril de 2020, lo ha interpretado esa imposibilidad como que debe concurrir o la existencia de una inviabilidad absoluta de ejecutar ese contrato.
a mayores, encuentro pues un especial, como digo aquí, un especial ensañamiento por parte de la Abogacía del Estado respecto de las posibilidades de reclamación que tienen los concesionarios de autopistas de peaje, a los que específicamente en esos informes dedica un apartado específico donde directamente les niegan cualquier tipo de reclamación. ¿Vale? Por lo tanto, como aquí digo también, el concesionario se puede encontrar en muchos casos con una situación en que su actividad no ha sido suspendida, que son solamente las del anexo del Real Decreto Ley, el 463/2020, sin embargo, como consecuencia de las medidas adoptadas, nos encontramos con una paralización o suspensión de facto. ¿Vale? Es decir, en una autopista pues tenemos todos una imposibilidad, se nos han limitado los movimientos, ¿vale? Con lo cual los rendimientos, las frecuencias, ¿no?, que pueden tener los concesionarios pues se van a ver evidentemente mermadas en la generalidad de los casos. Por lo tanto, se encuentra el concesionario con que ni tiene ingresos por tarifas o peajes, no puede suspender el contrato por cuanto esa suspensión, conforme a la ley de contratos, solamente se prevé para el de obras y servicios, pero no para el contrato concesional. Se prevén otras posibilidades, como son el secuestro de la concesión, el rescate, y tampoco parece que, según la Abogacía del Estado, pueda obtener el reequilibrio económico de la concesión, solamente en aquellos casos del anexo del 463, en los que directamente cerraron instalaciones, cerraron equipamientos y suspendieron actividades, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué aboca el concesionario en esos casos? A una resolución del contrato, un concurso de acreedores, al secuestro o al rescate de la concesión, ¿no? Yo entiendo que evidentemente que no, que sí ha lugar a ese reequilibrio económico del contrato y por tanto que hay que ser proactivo y reclamarlo, ¿no? A eso hay que añadir, como señalo aquí, que posiblemente haya una tercera pata de esta mesa, que es que posiblemente haya un tercero en discordia, como será posiblemente pues una entidad financiera. Es posible que se haya hipotecado la obra, que se haya acudido pues a un préstamo participativo, con lo cual puede ser que haya una entidad financiera también que aquí algo pues puede tener que decir, ¿no? Como digo, pues ese concesionario, a mi juicio, sí tiene derecho a que su contrato pues sea revisado, ¿no?, a que se reequilibre económicamente. En primer lugar, por razones de interés general. En segundo lugar, porque el artículo 34 regula un supuesto específico de reequilibrio económico de ese contrato. Y en tercer lugar, por la propia doctrina sentada, como he dicho, por las diferentes juntas consultivas de contratación administrativa y por el propio Tribunal Supremo. Parece que existe un choque entre lo que nos viene diciendo la Junta Consultiva y el Tribunal Supremo con lo que dice la Abogacía del Estado, que cierra la puerta tajantemente y contundentemente a cualquier tipo de reclamación. Y no es así. En determinadas circunstancias y en determinados casos en los que el concesionario pues consiga acreditar que concurren los requisitos precisos, pues procederá ese régimen, esa revisión, ¿no?, ese reequilibrio económico del contrato, ¿no? A mi juicio, esa imposibilidad a la que se refiere el Real Decreto 820 y la Abogacía del Estado, yo entiendo que se debe interpretar como una imposibilidad de ejecutar el contrato pues en los mismos términos que se venía prestando, ¿no? Es decir, cuando yo formalizo el contrato hay un régimen económico financiero determinado, unas circunstancias económicas determinadas, con unas frecuencias que han sido estudiadas y unos umbrales, unos mínimos y un máximo previstos, ¿no? Y todo eso desaparece, ¿no? Todo eso rompe como consecuencia de una circunstancia sobrevenida y absolutamente imprevisible, ¿vale? Y desde luego no imputable al contratista, ¿eh? Yo estoy hablando de aquellos supuestos en los que se trata de un contrato concesional, en los que hay pues, una correcta gestión de esa explotación y que, por lo tanto, esa merma de ingresos o esa ruptura del equilibrio económico pues viene provocada no por una incorrecta gestión, sino por esas circunstancias, por la pandemia, ¿vale? Por esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, ¿vale? No olvidemos que el propio Real Decreto plantea la posibilidad incluso también de compensar el incremento de costes soportados, con lo cual está pensando también en aquellas concesiones o en aquellas actividades que no solo no han sido suspendidas, sino que se han visto obligadas a reforzar, por ejemplo, la plantilla como consecuencia de los efectos del COVID-19. Por ejemplo, pues todas aquellas concesiones vinculadas al ámbito de la actividad sanitaria, ¿eh? Es el procedimiento para la reclamación del equilibrio concesional, ¿vale? Como he dicho al inicio, aquí no nos vamos a encontrar con que el órgano de contratación, en la generalidad de los casos, eso sería lo idóneo, pero no creo que sea así, nos vamos a encontrar con que tiene que ser el contratista el que inste esa reclamación y el que reclame ese reequilibrio económico del contrato.
El propio artículo 34 señala que el mismo solo procederá cuando el concesionario así lo solicite, previa acreditación fehaciente por este de la realidad, efectividad e importe de los daños y perjuicios sufridos, ¿vale? A diferencia de lo que sucede con el contrato de obras, contrato de servicios, en el Real Decreto 820, en el cual se establece que el órgano de contratación, tras la reclamación del contratista, dispone de un plazo de 5 días para resolver esa reclamación, nada dice al respecto en cuanto a las concesiones, al régimen concesional y los contratos de concesión de obras y de servicios. Por tanto, tendremos que acudir al régimen general previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, con lo cual la Administración dispone de desestimada nuestra reclamación por los efectos del silencio administrativo negativo. Ante ese silencio, pues el siguiente paso pues, sería acudir a los tribunales y a la jurisdicción contencioso administrativo, pues impugnando esa desestimación presunta por silencio. En cuanto al alcance de la compensación, ¿qué conceptos comprende? Pues bueno, el artículo 34.4 de la Real Decreto Ley 820 pues establece dos fórmulas compensatorias que coinciden con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Son dos, puede ser mediante la ampliación del plazo de duración de la concesión hasta un máximo de un 15%, o bien mediante una modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato. Bien. De nuevo, en el apartado segundo, estamos ante un concepto pues, muy indeterminado, ¿no? Que comprende, qué alcance tiene esa modificación de las cláusulas de contenido económico. A este respecto, pues debemos acudir a la Ley de Contratos del Sector Público, donde, sin establecer una numeración tasada, pues sí nos da una pista, ¿no? Pues puede consistir, por ejemplo, en una modificación de las tarifas a pagar por los usuarios, una modificación de la retribución que debe abonar la Administración, una reducción del plazo o refiere cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Es decir, ahí habrá que analizar caso a caso y buscar la fórmula más idónea para reequilibrar económicamente ese contrato y que el servicio se siga prestando y se siga prestando de una manera eficaz y eficiente, ¿vale? Incluso alguna junta consultiva prevé la posibilidad de reconocer una indemnización económica con modificación de tarifas, ¿vale? O cualquier otra, siempre y cuando se respete pues, esa arquitectura, ese modelo o ese sistema de retribución que se haya pactado inicialmente. Bien, si puede darse el caso, pues que si no ha lugar a la revisión o no se procede a la reestructuración económico-financiera de ese contrato, pues ¿qué puede pasar? Pues, bueno, vamos a acudir bien a una resolución contractual de la concesión. El Real Decreto Ley 820 prohíbe expresamente la resolución de los contratos públicos. A mi juicio solamente lo prevé para los contratos de obras y contratos de servicios, ¿no? Solamente está previsto para ellos. Nada dice al respecto sobre los contratos de concesión. Por lo tanto, tenemos que acudir de nuevo a la Ley de Contratos del Sector Público y si se dan las circunstancias y los requisitos que ahí establecen para que proceda a la resolución, pues ahí habrá que acudir. Una de las condiciones, o a mi juicio, el que mejor encajaría en esta situación es el previsto en el 211.1g, que es la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados. Pues de nuevo, si tenemos que acudir a los tribunales, pues bueno, tendremos que aportar un buen informe pericial que acredite esas circunstancias porque esa resolución contractual siempre es peligrosa por las consecuencias tan negativas y económicamente tan gravosas que puede tener para el contratista, pero también las puede tener para el órgano de contratación, ¿vale? Si no atiende a esa posibilidad de reestructuración, de revisión económica del contrato, pues se puede ver en el peor escenario para el órgano de contratación, se puede ver abocado a tener que indemnizar al contratista adjudicatario pues con todas las inversiones que haya cometido, inversiones en la ejecución de obras, expropiaciones, etcétera, etcétera. Otra posibilidad es el rescate de la concesión. El rescate, que bueno, pues lo hemos escuchado pues, algunas veces, ¿no? Con el tema de las autopistas y demás, es un modelo es una fórmula de intervención administrativa conforme a la cual pues, se da por terminada la concesión, ¿vale? Esa declaración debe obedecer siempre a razones de interés general, ¿vale? Y es asumida directamente por parte de la administración. Y aquí es independiente si la gestión ha sido correcta o no. Es decir, el órgano de contratación puede decidir unilateralmente proceder al rescate de esa concesión, pero evidentemente eso tiene unas consecuencias. Evidentemente da lugar a la resolución del contrato, debe poner de manifiesto, debe acreditar el órgano de contratación que ese régimen de ejecución o de gestión directa es más eficiente y es más efectivo que el régimen concesional y
dan lugar a la resolución del contrato, lo cual generará, pues evidentemente, un derecho indemnizatorio para el concesionario, que no solamente comprenderá los daños y perjuicios que se puedan acreditar, sino también lucro cesante. Es decir, no solamente el daño emergente, sino también el lucro cesante. Otra posibilidad que existe es el del secuestro de la concesión, ¿no? En este caso, pues aquí estamos también ante una fórmula de intervención administrativa en aquellos casos en los que el concesionario no pueda atender convenientemente la gestión de ese servicio, ¿vale? Tiene un plazo temporal máximo de 3 años, transcurrido de los cuales dará lugar a la resolución del contrato. Y la relevancia, y lo que tiene de relevante también, importante, es que durante ese periodo de tiempo el riesgo operacional lo sigue teniendo el contratista concesionario, ¿vale? Bueno, conclusiones, bueno, he intentado ser lo más breve posible, en cualquier caso la tenéis a vuestra disposición estas notas, esta ponencia. Como conclusión, pues bueno, pues como os decía, a mi juicio, sigo hecho de menos que por parte de la Junta Consultiva se haya pronunciado y haya establecido claramente, ¿no?, cuál va a ser, cuál es el régimen jurídico, ¿no?, en qué situación van a quedar las concesiones administrativas, tanto de obras como de servicios, que establezca un procedimiento claro, los supuestos en los que procede, reclamar, y ante la falta de claridad y ante la falta de pronunciamientos, pues yo entiendo que se debe seguir acudiendo a la jurisprudencia de nuestros tribunales de los últimos años, a la interpretación que se dio con anterioridad por las diferentes juntas consultivas, no solo la central y del Estado, sino también las autonómicas, y reclamar en aquellos casos en los que efectivamente se haya producido pues esa ruptura del equilibrio económico del contrato, que yo entiendo que será pues en muchísimos casos y en muchísimos sectores, ¿eh? Y bueno, pues nada más. En principio quedo a vuestra disposición para las preguntas o aclaraciones que me queráis hacer. ¿Existe alguna diferenciación en el caso de que la concesionaria sea una anónima con capital público al 100%? Bueno, ahí sí que ¿Se me oye? Sí, ¿no, Andrés? Sí. Prevé esos supuestos la ley de contratos del sector público. En principio, el régimen del contrato, el régimen concesional es el mismo. Ahora bien, al existir una aportación al capital por parte de otra administración pública, pues bueno, el régimen sobre todo de resolución, a efectos de resolución del contrato, pues puede ser diferente por la participación que puede tener ese tercero y por la repercusión que puede tener ese tercero. Pero yo entiendo que en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a ese régimen de reequilibrio económico del contrato, yo entiendo que el régimen sería el mismo. Yo entiendo que puede tener incidencia de cara a la tercera fase o tercer supuesto que hablamos, ¿no?, en caso de resolución del contrato, secuestro o rescate de la concesión. Perfecto, la siguiente es de Salvador José y dice: ¿qué alternativas pueden existir ante el cierre por fuerza mayor de un parque de atracciones de una concesión administrativa de un terreno municipal? Bueno, ahí entiendo que se trata de la gestión y explotación pues, de un equipamiento, ¿no?, que se ha visto pues abocado al cierre como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, y entiendo que será una de las actividades incluidas dentro del anexo del Real Decreto el 463, ¿vale? Las alternativas pues son las que he comentado, el contratista. En este caso yo creo que si se ha producido el cierre de las instalaciones, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, pues procederá a la reclamación y desde luego ahí sí que no habrá ninguna duda de que estamos ante un supuesto de imposibilidad manifiesta en la ejecución y desarrollo normal del contrato. Ahí el contratista lo que debe hacer es presentar pues una reclamación ante el órgano de contratación con un buen informe pericial económico-financiero donde ponga de manifiesto y acredite que procede el reequilibrio económico del contrato y cómo hacerlo, ¿vale? Luego el órgano de contratación determinará si procede o no procede o dará otras opciones de reequilibrio económico de esa concesión, y en caso de discrepancia pues habrá que acudir a la jurisdicción ordinaria para que determine que procede hacerlo y cómo hacerlo.
Vamos con la siguiente, que es de Jesús Toboso. ¿Qué viabilidad ve a la solicitud de una indemnización directa por la pérdida de ingresos en una autopista en sombra, en lugar de recurrir al reequilibrio económico? El Real Decreto Ley, recuerdo que es normativa especial frente a la normativa general de la Ley de Contratos del sector público, ¿vale? Entonces, si como consecuencia de la crisis, de esta situación de crisis sanitaria, se ve afectado el equilibrio económico del contrato, pues habrá que acudir a las fórmulas que nos da el Real Decreto el 820, bien a una ampliación del plazo hasta un 15% del plazo, o bien a la modificación de las condiciones económicas del contrato. Dentro de esas condiciones económicas del contrato, ya lo comentaba anteriormente, que hay diferentes posibilidades, bien tocando las tarifas, los peajes, o bien, ya como comenté, hay alguna junta consultiva que llega a reconocer la posibilidad de una indemnización, ¿vale? De una indemnización conjuntamente con el reequilibrio, a lo mejor, de esas tarifas, ¿no? Pero al final, bueno, yo, como he dicho, lo he encontrado en algunos dictámenes de alguna junta consultiva, habría que ver los tribunales si lo llegan a admitir. En principio es posible reclamarlo y alguna junta consultiva lo valida. Blanca Almudena dice, ¿y si se niega el reequilibrio económico, no cabría responsabilidad patrimonial, teniendo en cuenta que es consecuencia de decisiones tomadas por el Gobierno y se podía haber hecho de manera menos gravosa? A solicitar ese reequilibrio económico del contrato. Yo veo difícil que un tribunal que niegue ese reequilibrio económico, después admita lo mismo por otra vía, que es el de la responsabilidad patrimonial, en este caso del Estado legislador, ¿no? Como consecuencia de las medidas, pues es verdad que como consecuencia de esas medidas se han ocasionado unos daños, ¿vale? La cuestión estriba en cómo compensar esos daños. Hay diferentes fórmulas. La que nos ofrece la norma especial es vía reequilibrio económico del contrato, por lo tanto, a ese habrá que estar, al menos en primer lugar. Perfecto. Hay un par de preguntas aquí que me han aparecido en otra pestaña de Gonzalo Izquierdo. Le pido disculpas, Gonzalo, pero no las había visualizado primero. Dice, en caso de que hubiese un incremento de impuestos o la creación de nuevos impuestos, ¿puede ser motivo para evaluar un reequilibrio económico? El reequilibrio económico, ya conceptualmente hablando, a mi juicio sí se podría llegar a revisar todo lo que suponga una ruptura del equilibrio económico de ese contrato, ¿no? Bueno, en fin, eso habría que darle una vuelta y ver el alcance que puede llegar a tener. Bien, si ese incremento de impuestos, vamos a pensar que esos nuevos gravámenes no vienen motivados por esto, sino que se imponen nuevos tributos, nuevas cargas que afecten al régimen concesional. Al final son cargas o gravámenes que vienen dados durante el periodo de duración de esa concesión y que no estaban previstos o que no fueron previstos en ese estudio de viabilidad, en ese plan económico financiero inicial. Ahora bien, hay otro requisito básico, que es que para que proceda el reequilibrio económico del contrato, y es que que produzcan un régimen de prestaciones excesivamente oneroso, ¿vale? Ahí hay que determinar el alcance de esa excesiva onerosidad y ver el alcance que puede tener ese incremento de gravamen, ese incremento de impuestos sobre el régimen económico del contrato. Si lo hacen excesivamente oneroso y rompen el equilibrio, pues bueno, entiendo que podrían dar lugar a ese reequilibrio. Pero bueno, lo veo difícil. Perfecto, vamos a darles un poco más de tiempo para que planteen sus dudas. Hay varios asistentes que están planteando ahora mismo sus dudas. Perfecto. Noé Fernández dice, en los puertos la figura en general no es la concesión de obra pública, sino la concesión de manial que se rige por el... disculpen, pero no lo leo bien, Traplem, disculpen si lo he leído mal. ¿Alguno de los aspectos comentados podrían resultar de aplicación o sería solamente de aplicación a la concesión de obra pública? Pienso en el reequilibrio económico, por ejemplo. Ya de un supuesto en el que hay una normativa especial, no solo frente a la ley de contratos, sino también
o sea, que regula específicamente el régimen concesional en materia de puertos. Por lo tanto, habrá que ver en ese texto legal cómo lo regula, de qué forma, ¿no? Yo entiendo que este Real Decreto Ley, el 820, y los gastos reales decretos prevalecen sobre cualquier otra normativa que se haya aprobado con anterioridad, ¿no? Por lo tanto, habrá que estar a lo que diga el Real Decreto Ley 820 y subsidiariamente a lo que digan el resto de textos legales, tanto la normativa especial en materia de autopistas, obras hidráulicas, puertos, la que sea. En cualquier caso, si no lo regulase por lo que fuera el decreto 820, pues habrá que acudir a la normativa general, ya sea la ley de contratos o la normativa específica, y ver cómo lo regula. Al final estamos hablando de conceptos que son más generales, ¿no? Que son casi doctrinales y jurisprudenciales, ¿vale? Es el Tribunal Supremo el que nos dice los supuestos, aparte de los tasados, ¿no? O de los reglados que establezcan los textos normativos, en qué otros supuestos se puede acudir a un reequilibrio económico del contrato. Como decía antes, ni el texto refundido de la ley de contratos ni la ley de contratos vigente contemplan la figura del riesgo imprevisible, y no por ello el Tribunal Supremo no deja de aplicarlo y en algunos supuestos pues admitir el reequilibrio económico de esos contratos. Gracias, Noé, por la aclaración de las siglas, que es el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. Perfecto, muchísimas gracias. Félix, la siguiente pregunta, que es de Juan Torres, dice: ¿el artículo 34 regula únicamente concesiones sometidas a la legislación de contratos públicos? Hablando del artículo 34 comienza así, señalando cuál es el ámbito de aplicación, y exclusivamente se está refiriendo a los contratos públicos licitados y adjudicados por cualquiera de los entes o administraciones que regula el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, a ellos hay que estar. Juan Ignacio pregunta: en concesiones a largo plazo, 30 años, ¿consideras que el cierre temporal de 3 meses afectaría al equilibrio financiero de la concesión? Como señalaba, el plazo de duración es un elemento esencial del contrato, ¿no? Habrá que ver la incidencia que esa paralización durante 3 meses tiene en la economía de ese contrato y ver si se puede, digamos, absorber en el tiempo, ¿no? Y como ya os dije, vamos a ver, estos supuestos de reequilibrio solamente procederán en supuestos en los que se produzca esa excesiva onerosidad, ¿vale? Ahí está lo que los tribunales deberán determinar, ¿vale? Caso a caso, ¿no? Hombre, en 3 meses en un periodo de 30 años parece que bueno, habrá que ver qué incidencia puede tener, que 3 meses parados puede tener una incidencia pues enorme, ¿no? En la economía del contrato, ¿no? Podría dar lugar al reequilibrio, ¿por qué no? Juan Ignacio parece que tiene alguna cuestión más que plantear, Félix. Perfecto. Mientras Juan Ignacio plantea su pregunta, volver a recordarles que los próximos días van a recibir un email con la grabación íntegra de la sesión y con la documentación que ha utilizado hoy el ponente. Juan Ignacio dice: los daños y perjuicios previstos en el artículo 34.1, gastos salariales por mantenimiento y de alquiler, ¿sería una opción más fácil que el reequilibrio? Regímenes diferentes para 3 tipos de contratos diferentes. Es decir, para el contrato de concesión, exclusivamente prevé la posibilidad del reequilibrio económico de la concesión. Las indemnizaciones por gastos salariales, alquileres, de maquinaria, etcétera, etcétera, solamente lo prevé para los supuestos de obras y servicios, de la misma manera que lo hace la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Ese reequilibrio económico de la concesión, dentro de las condiciones económicas que pueden ser revisables, que se apaga. Dentro de esas condiciones económicas que pueden ser revisables, ahí se puede tocar todo, ¿vale? No solo las tarifas, sino, como hemos visto, se puede llegar a reconocer una indemnización. Lo que hay que ver cuáles son las condiciones económicas de ese contrato y qué es lo que se puede tocar, ¿vale? Para reequilibrarlo económicamente. Y los conceptos pues pueden ser amplísimos.